¿Será que un feminicidio empieza muchos años atrás cuando a un niño varón no se le exige que lave su plato porque lo va a lavar su hermana? ¿Por qué si el Perú tiene una presidenta mujer, eso no es garantía de más equidad para las mujeres? Soy Gustavo Rodríguez, editor de Jugo.pe, y a nombre de mis compañeros tengo el placer de compartir, como parte de la programación de Canal Ya, este martes de Jugo sobre las mochilas extras que cargan las mujeres y que en esta época se están volviendo a poner más pesadas. Que empiece esta gran conversación con Teresina Muñoz Nájar y Josefina Miró Quesada, moderada por Natalia Sobrevilla. Y, por favor, no dejen de suscribirse a Jugo para que sigamos licuando. Buenas noches a todas y todos por acompañarnos en una velada más en Casa Revara. Como saben, estamos en el segundo martes del mes, nuestra acostumbrada reunión de jugo, donde nos reunimos a hablar de temas diferentes. Primero que nada, agradecer a todas y todos por estar aquí, por acompañarnos en presencial, pero también agradecer a todos los que se conectan a través de La Encerrona. Ya tenemos estos 5 meses, por lo menos es nuestro quinto mes, me parece, de colaboración, pero ya tenemos más de un año, porque comenzamos en noviembre del año 23, nuestras reuniones de segundo martes del mes en Casa Revara. Tenemos aquí la invitación a que se suscriban, quienes no están suscritos, porque cada una de esas suscripciones nos permite seguir licuando el jugo y nos permite seguir haciendo esto y que sea gratuito para quienes quizás no tienen la posibilidad. Trabajamos en un modelo de pagar por adelante, un modelo de apoyo. Hoy tengo el gran honor, el privilegio de estar acompañada de dos grandes mujeres, escritoras, investigadoras, luchadoras, por el tema que usualmente decimos es el tema del mes de marzo, aunque en realidad es el tema de todos los meses y de todos los días y de toda la vida. Pero es un pequeño guiño. El título que teníamos era Si cargamos una mochila más pesada. Todas las mujeres que estamos aquí presentes sabemos cuánto pesa esa mochila y que muchas veces tenemos doble turno, triple turno y seguimos adelante. Les presento a nuestras invitadas de esta noche. Tenemos a Teresina Muñoz Nájar, que es periodista, ha sido parte del plantel de Caretas por muchísimos años, ha colaborado con otros medios y además ha escrito libros que a veces son difíciles de leer, pero justamente por eso más importantes. Tengo aquí en mis manos uno sobre desaparecidas, pero tiene también sobre feminicidios, tiene temas de la mujer y la niña, tiene temas que realmente los invito a todas y todos a buscar sus libros, porque a veces lo que es más difícil y más duro es también lo más importante. Tengo también aquí a Josefina Miró Quesada, que es abogada y defensora de los derechos humanos, que ha trabajado en muchísimos casos, algunos de ellos bastante sonados en los últimos años, y además es coautora del libro Ser mujer en el Perú, con Hugo Ñopo, que salió en el 23, y que es también, 22 ya, pasa el tiempo, en el 22, pero es también una radiografía justamente de lo que significa ser mujer en el Perú, y me parece que es muy importante tener en cuenta porque tiene parte de números, tiene parte de análisis y tiene parte de entender el espacio en el que nos movemos las mujeres en este país, que puede ser a veces muy hostil. Creo recordar la última cifra que vi, somos el 57% de las personas en el Perú, las mujeres, no estoy segura. Creo haberlo leído esta semana. Pero primero quería preguntarle un poco a Teresina que nos presente un poco esta visión de cuál es la situación que ve ella en este momento de la mujer. Tenemos una presidenta mujer, tenemos una presidenta del Poder Judicial, tenemos a muchas mujeres en posiciones importantes políticas y muchas deficiencias, muchas necesidades
todavía un tema de violencia inmenso contra la mujer. Tenemos a congresistas, varones, hombres, que le dicen que nos van a enseñar a ser mujeres. Tenemos una marcha el día del 8 de marzo donde ha habido violencia física contra mujeres que estaban libremente manifestando su deseo de ser reconocidas, contadas, su participación. Entonces quería comenzar pidiéndole a Teresina que nos haga un poco una visión de cómo ves la situación en este momento. Bueno, buenas noches con todas y todos. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación a Jugo. Soy su asidua lectora. Yo estaba pensando ahorita, hace más de 30 años, o un poco más tal vez, en Caretas trabajé el tema de la anticoncepción oral de emergencia, en defensa de la anticoncepción oral de emergencia, que el doctor Luis Solari, que en esa época era ministro de Salud, me parece, se oponía tremendamente. Y hasta ahora la lucha sigue igual, ¿no? Pues no ha cambiado nada. Recién el Tribunal Constitucional aprobó la anticoncepción oral de emergencia para que sea repartida gratuitamente, ¿no? Pero es una lucha de años, 40 años por lo menos. Entonces, es la lucha eterna de las mujeres por sus derechos. Casi nada cambia, pese a que tenemos una presidenta mujer que podría ser que ha podido ser como una, no sé, una inspiración, pero es todo lo contrario, ¿no? Pero ese ejemplo de la lucha de la anticoncepción oral de emergencia, a la que la actual presidenta del Tribunal Constitucional se opone porque dice que no ha cambiado nada, que la anticoncepción oral de emergencia no sirve para nada porque las violaciones continúan, no tiene nada que ver con eso, las violaciones continúan, la violencia continúa, y que por eso ella no estaba de acuerdo y votó en contra. Y es mujer, ¿no? Pero bueno, también es mujer la señora Jáuregui del Congreso, que dice que el feminicidio no debe existir, sino la muerte de hombre o mujer, que es para la igualdad, ¿no? Entonces yo creo que en el tiempo no ha cambiado casi nada, al contrario, un paso adelante y dos atrás, un paso adelante y dos atrás, un paso adelante y dos atrás, siempre, 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 siempre. Entonces es como yo veo ahorita en la situación de la mujer. Es una lucha continua y perpetua, y ahora con más razón porque toda esta ola conservadora que impide con leyes, con nombre propio o disfrazadas como con el Día del No Nacido, qué sé yo, impiden que los derechos de las mujeres se protejan, ¿no? El derecho al aborto terapéutico, el derecho a decidir sobre sus cuerpos, el derecho a la salud sexual y reproductiva, el derecho a caminar por las calles solas, el derecho a viajar, el derecho a todo, ¿no? Entonces, creo que estamos como, parece perdiendo la batalla, pero no. Acá estamos todas las que vamos a seguir defendiendo el tema, ¿no? Muchas gracias, Teresina. Y le hago la misma pregunta ahora a Josefina. ¿Cómo ves tú la situación en este momento? Se han mencionado varios ejemplos, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con proyectos de ley que están presentándose por parte de grupos fundamentalistas, conservadoras, que cada vez más tienen presencia y eco o alianzas ideológicamente bizarras, ¿no? Pero que van consiguiendo más adeptos, ¿no? Estamos hablando, por un lado, de proyectos de ley que buscan redefinir lo que significa el género, reducirlo a lo que por años las feministas hemos luchado para diferenciar género de sexo, es decir, desafiar la idea de que la biología nos determina, o que nos condiciona. Proyectos de ley que tienen que ver con la eliminación del lenguaje inclusivo, proyectos de ley que tienen que ver con reconocer los derechos del no nacido o del concebido por sobre los de la mujer gestante, proyectos de ley que tienen que ver con para menguar la educación sexual integral, proyectos que atacan también la diversidad de las mujeres y, por supuesto, a las mujeres trans, sobre la base de discursos transfóbicos, sin evidencias, que buscan crear un temor, ¿no? Con discursos además que pretenden utilizar a la niñez, ¿no? O al concepto de familia o de valores tradicionales para tratar de atacar lo que ellos consideran que es una amenaza a esos valores tradicionales de vida, familia, libertades individuales, ¿no? Proyectos de ley que, también lo ha dicho, que buscan eliminar el feminicidio, ¿no? Entonces, no veamos esto como parte, digamos, como actos aislados o como un árbol,
digamos, de manera aislada, sino como una proyección, es algo de es una figura más grande y tenemos que atender ese bosque que nuevamente no es algo que solamente vivimos en el Perú, sino que es parte de una tendencia global de movimientos conservadores que están además tendiendo alianzas, ¿no? Y que tienen a su máximo representante hoy en la nueva administración en Estados Unidos con Trump, ¿no? Es una alianza extraña entre libertarios y conservadores que quieren eliminar la intervención del Estado en muchos aspectos, principalmente de la economía, pero por el otro lado quieren al Estado en el cuarto, en la habitación, en el control de las mujeres sobre su propia reproducción, en las uniones o en la forma de definir la familia, en la vida privada, ¿no? Entonces, creo que es importante ver esto como parte de un panorama más amplio y nuevamente alertar sobre ese retroceso en derechos de las mujeres y diversidades sexuales, ¿no? Como parte de una agenda que está teniendo cada vez más fuerza, ¿no? Entonces es una señal de alerta, ¿no? Interesante que las dos han traído a colación un tema que a mí me parece tan fundamental, que son los derechos reproductivos. Y quería saludar aquí a mi señor padre, que está presente y que fue uno de los pioneros en desarrollar las políticas de control de la natalidad, políticas de población en el Perú en los años 80. Y recuerdo que las batallas que tuvo que librar él en esos tiempos no fueron sencillas. Y es impresionante, como dice Teresina, que estamos 30 años más tarde y seguimos peleando la misma batalla una vez más. Reconocer el derecho fundamental que tenemos las mujeres de decidir sobre nuestro propio cuerpo. Es interesante pensar que el tiempo avanza, se quiere, pero tenemos un péndulo que nos trae de regreso a visiones mucho más tradicionales, mucho más, la palabra definitivamente es conservadoras e incluso reaccionarias. Son fuerzas que están reaccionando en una serie de avances que se han dado algunos pocos, y es impresionante ver cómo estas fuerzas conservadoras consideran estos pequeños avances, que a nosotros nos parecen pequeños avances, 30 años luchando por el derecho a la píldora a la anticoncepción de emergencia, y para los ultraconservadores esto es un desmadre donde pasa de todo. Es como... Hay una cuestión de las escalas, ¿no? que es muy impresionante, y yo creo que las dos lo han dejado muy en claro, como esto no es algo que está sucediendo solamente en el Perú, sino más bien es algo que está sucediendo en escala global, pero también en escala continental particularmente. Pensamos en países como en Centroamérica, donde además ahora se penaliza incluso a mujeres que sufren de abortos espontáneos. Y es algo realmente aterrador. Pero sé también que, aparte de estas violencias perpetradas por el Estado peruano y amenazas desde el legislativo, tenemos también la situación diaria de la violencia cotidiana que vive la mujer, volviendo al tema que hablaban ambas sobre la posibilidad de que ya no exista la figura del feminicidio. Quizás un poco desempacar, entender mejor cómo llegamos cómo se dieron batallas y luchas para que consiguiéramos este término de feminicidio y qué es lo que qué es lo que perdemos cuando dejamos de tener un término como este. Quizás, Josefina, tú comienzas. Ahí yo creo que lo que es importante, sobre todo cuando hablamos de determinados temas, es definirlo, ¿no? Regresar a la definición. El feminicidio por muchos años ha tenido que enfrentar el mito de creer de que es únicamente la muerte de una víctima que es del género mujer, ¿no? Y no es así. No es únicamente constatar que se trata de poner fin a la vida a una mujer, sino que más bien el foco de atención está en la motivación. Se trata de la más cruenta manifestación de violencia basada en el género. El feminicidio es el acto de matar a una mujer por su condición de tal, es decir, por razones que están vinculadas con desafiar mandatos de género, es decir, cuando la mujer desafía el estereotipo de género que dice que debe ser propiedad del varón, cuando desafía el estereotipo de género que dice que debe ser objeto
de cosificación sexual, cuando desafía el mandato que debe relegarse a realizar o relegarla a realizar tareas del hogar, la violencia de género funciona como una fuerza disciplinadora. Controlar a la mujer y devolverla al lugar donde pertenece. Controlar esa afrenta de la mujer, ¿no?, que decide desafiar esta expectativa basada en género que se le impone desde muy temprana edad, ¿no?, y que va formando y disciplinando su comportamiento a lo largo de los años, ¿no? Entonces, el feminicidio no es nada más y nada menos que el último eslabón de violencia basada en género que acaba con la vida de las mujeres porque esa víctima desafió mandatos de género. Es decir, que está vinculado con este sistema que jerarquiza la vida de las personas sobre la base de lo que es la feminidad, la masculinidad, ¿no? Y que genera sobre las mujeres el peso de tener que cumplir toda la vida esas expectativas. Porque en el momento en el que lo desafían, la violencia funciona para corregirla. Eso es el feminicidio. Entonces, cuando lo triste es las razones que hay detrás para supuestamente erradicar el feminicidio, ¿no? Y eso es muy burdo, ¿no? Porque se plantea el argumento de que es discriminatorio porque debería haber también una protección, ¿no?, como si no la existiera, a la víctima de los varones que terminan siendo privados de su vida, ¿no? La razón por la que existe una figura especial es para visibilizar que las mujeres se encuentran en una situación de inferioridad respecto del varón por razones estructurales. El feminicidio, como es violencia de género, es también una forma de discriminación, ¿no? Entonces, no se puede hablar de un masculinicidio o figuras similares porque no se encuentran en situación de igualdad tanto varones como mujeres, ¿no? Entonces, el feminicidio agrava la pena de un homicidio común y corriente porque el reproche es mayor, porque no se trata únicamente de privar la vida, sino también de atacar el derecho a la igualdad de las mujeres de vivir libres de violencia, ¿no? Entonces, yo creo que detrás de ello no solamente hay un discurso que lo vemos también, por ejemplo, en la administración de Trump, en la administración de Milei, donde también se discute la eliminación del delito de feminicidio, porque se dice falazmente que es discriminatorio. Por el contrario, lo que es discriminatorio es que las mujeres tengan que ser víctimas de esa forma letal de violencia por parte de quienes se espera que las protegen. Porque el principal perpetrador de estas violencias es un hombre, y no solamente un hombre, es su pareja, es la persona que debía protegerla. Entonces, esas características particulares no ocurren en homicidios normales, y por eso es que tiene un tratamiento diferenciado. Muy claro, Josefina, muchas gracias. Teresina, quizás desde tu experiencia, habiendo estudiado, escrito, analizado cómo es la situación del feminicidio en el Perú, quizás nos puedes dar un poco más de... Mira, el feminicidio se consiguió como ley en el 2011, me parece, ¿no? En el 2011, después de una lucha larga también por entender qué cosa era el acto de matar a la mujer por su condición de ser mujer. Entonces, de esa fecha en adelante, habían como 10 o menos feminicidios mensuales. Ahora estamos en 12, me parece, ¿no? 12, cada vez vamos aumentando, o 13, ¿no? Mensuales. Entonces, a mí me gustaría que esta señora Jáuregui, por ejemplo, diga cuántos hombres han terminado cortados en pedacitos metidos en una maleta, cuántos hombres han sido quemados vivos en un ómnibus, cuántos hombres han sido enterrados en un pozo, cuántos hombres... Ninguno, Por ¿no? mujeres. Claro, por mujeres, parejas. por su pareja. ¿No? Porque el feminicidio generalmente es por la pareja, expareja o pareja actual, ¿no? Generalmente no es por un desconocido. Exacto. Entonces, yo recuerdo cuando escribí el libro Morir de Amor, que era basado en el hecho de en el feminicidio de una persona que yo conocí, tuve la oportunidad de entrar a la cárcel de Arequipa, de Paucarpata, y entrevisté como a 5 o 6 feminicidas, preguntándoles, bueno, un poco, no sabía ni qué preguntarles en realidad, pero entré a la cárcel y entonces uno de ellos me contó una cosa, me dijo que él simplemente, que él no había cometido ningún feminicidio, que él había ido a una mina en Chala a trabajar y que había salido con una chica en su camioneta, entonces habían fumado marihuana y que después él quería estar con la chica no quería estar con él, y él agarró, la empujó y le tiró una piedra en la cabeza y la mató. Pero eso no es feminicidio, dice, yo no era ni mi pareja. O sea, ni siquiera él entendía lo que era feminicidio, ¿no? Y estaba ahí peleando
Entonces, ese solo hecho, ¿no? No quiero estar contigo, entonces te empujo a la camioneta, te tiro una piedra y te mato. Eso es un feminicidio total, ¿no? Entonces, yo pienso que con el tiempo y el poder que ha ido adquiriendo la mujer también, el hombre como que es como un poco más vengativo también, ¿no? Un poco que no quiere que la mujer salga a trabajar, que no quiere que sea independiente, que no quiere que lo abandone, que no quiere que le sirva la comida fría, que no quiere que le sirva la comida picante. Un hombre mató a una mujer porque le sirva la comida muy picante, por ejemplo, ¿no? Y es verdad. Entonces, es como una ola sin fin, ¿no? Donde yo no veo la salida, a no ser que sean campañas muy de prevención, muy agresivas, que en eso está fallando el Ministerio de la Mujer, ¿no? Porque el Ministerio de la Mujer sí sirve por lo que tiene que hacer, pero no tiene un buen presupuesto y está fallando en el tema de prevención para mí. Las campañas de prevención deben ser mucho más agresivas y mucho más fuertes. El anteaño pasado, un chico en la Universidad de San Agustín entró y mató a una chica, a su ex enamorada, con un cuchillo en la mera universidad. Después de ese hecho que la mató, no hubo ni siquiera un conversatorio o una reunión con los alumnos para conversar y explicar sobre lo ocurrido, qué es lo que se tiene que hacer inmediatamente, ¿no? Entonces, es como que el chico le dieron la autoridad para matar a la chica a cuchillazos, ahí nadie dijo nada. Tremendo, Teresina. Y eso me lleva a la siguiente pregunta que quería hacerte, que nace un poco de lo que nos cuentas, es ¿cuánto crees que ha cambiado nuestro conocimiento, entendimiento de lo que significa el feminicidio y cuánto más queda por hacer y cómo hacerlo si nuestras autoridades, primero el Ministerio de la Mujer no se da abasto, no tiene las campañas y luego tenemos amenazas reales que quieren tirar para atrás la ley? ¿Qué nos queda? Por ejemplo, Josefina decía proyecto de ley pero ya es ley, la de la educación sexual integral. Eso sí, ya es ley. Son proyectos y leyes aprobadas. El idioma inclusivo, en los colegios ya está aprobado, son leyes. Y eso es totalmente en contra, porque ¿qué les cuesta a los profesores ser niñas y niños, ellos y ellas? No es ningún trabajo de más ni nada, pero las niñas se sienten representadas. Y si no es que yo creo que el cambio tendría que ser desde niños, en la educación sexual integral, en la educación en los colegios, porque si no, no va a cambiar nada. Yo creo que sí hemos entendido, el movimiento feminista es cada vez más grande y más amplio, más diverso, pero falta mucho trabajo con niños y niñas de colegios y una confrontación y más argumentos para pelear con toda esta ola conservadora que realmente es fuerte y tiene el poder ahorita en el Congreso, ¿no? Porque las leyes están saliendo. Yo creo que esta señora Jáuregui de repente se va a salir con la suya y Muñante ha amenazado no solamente sino ya esperen, si ahora en un tuit ha puesto, si ahora se estén preocupando por eso, espérense lo que vendrá. Como imagínense, no sé qué va a ser, ¿no? Entonces, si tienen el poder así en el Congreso es horrible, ¿no? Pero sí yo creo que cada vez hay más mujeres y hombres también involucrados en el tema de, mira esta sala, por ejemplo, llena del tema de la mujer y entienden lo que es el feminicidio, ¿no? Espero que esa figura no cambie. Nunca, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso, Josefina? Si entendemos el feminicidio como el último eslabón de lo que es la violencia basada en género, hay que verlo como parte de un continuum más amplio, ¿no? Yo creo que todos aquí tienen consenso de condenar categóricamente los casos de feminicidios, ¿no? Estamos hablando de la privación de la vida, ¿no? Y por tanto el reproche, la gravedad es mucho mayor. Pero pensemos que esa manifestación tan letal es la más grave de un continuum que va o que empieza desde actos tan sutiles como es el acoso sexual, el hostigamiento, la violencia económica, la violencia psicológica que hoy, digamos, por más de que exista consenso de que existe, muchas personas tienen dificultades de identificarlas. La manipulación, el control, el qué te estás vistiendo, a dónde estás yendo, a qué hora regresas, con quién te estás juntando, ¿no? Esas sutiles formas de violencia son parte de un continuum. El feminicidio no ocurre de un momento a otro, ocurre en escala, es progresivo y en muchas ocasiones las víctimas de feminicidio consumado, porque tampoco hablamos de los feminicidios en grado de tentativa, que no llegaron a consumarse, pero que son igual de letales, en esos casos
muchas de las víctimas denunciaron. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con las medidas de protección que supuestamente el Estado debía garantizarles? Te dicen que van a brindarte protección de patrullaje. ¿Y tiene la policía los recursos para brindarlo? Y te impide la comunicación por parte o al agresor, que le impide la comunicación o acercarse a determinados metros de distancia a la víctima. ¿Y quién salvaguarda eso? ¿Y quién garantiza que eso se ejecute? ¿No? Entonces, obviamente hay un fenómeno que tiene que ver con el género y cómo nos socializamos y cómo paulatinamente vamos interiorizando lo que significa ser mujer, ser varón, porque si algo tiene que quedar claro es que la violencia basada en género es mayoritariamente masculina. Son los hombres heterosexuales, cisgénero, los principales perpetradores. Entonces la pregunta es, bueno, las feministas nos hemos dedicado muchísimos años a ver cómo hacer para prevenir estas formas de violencia. ¿Y qué hacen los varones? ¿Y cuál es la reflexión que tenemos por parte de los varones que deberían ser nuestros aliados en desmontar esas estructuras patriarcales? Porque no puede recaer todo sobre los hombros de las mujeres, que son las víctimas principales de este sistema patriarcal. Entonces, podemos deconstruirnos, desmontar esas formas de socialización, pero también hay que ver el Estado. El Estado que debiera proteger a las mujeres que en su momento denunciaron. El Estado que tiene una obligación de garantizar una educación con enfoque de género y con educación sexual inclusiva. El Estado que tiene una obligación de brindar asistencia psicológica para permitir que las víctimas puedan identificar los patrones de violencia, ¿no? Porque cuando una víctima se encuentra en una situación o le han mentido toda la vida sobre lo que significa el amor o el romance, o que celar significa amar a la persona, ¿no? Es muy difícil identificar esos patrones. Y cuando eso no se logra identificar, puede ser muy tarde, ¿no? Entonces hay una responsabilidad colectiva, pero yo creo que es importante poner sobre todo los reflectores, y esta es una reflexión o un llamado también para nuestros aliados varones. ¿Qué están haciendo ustedes para evitar, ¿no?, que la violencia sea tan sistémica y tan, que permea todos los espacios de socialización de las mujeres? No es solo el feminicidio es el eslabón más cruento sobre el que todas las personas van a condenar, pero la violencia sexual sutil, el hostigamiento, la violencia psicológica, esas son las manifestaciones que hay que desmontar y atacar para evitar llegar a la forma más cruenta y más letal, ¿no? Y yo quería añadir también que así como hay que pedirles a los hombres que cambien, hay que pedir al Estado también que cambie, porque el Estado no es un mueble, el Estado está conformado por personas. Y justo el otro día, el sábado 22 de febrero, hubo una mesa de diálogo en Coalición Ciudadana con IPIS, Instituto de Prensa y Sociedad, una mesa de violencia de género en la que se reunieron como 15 o 12 o 13 señoras, madres de víctimas ellas mismas, ¿no? Madres de desaparecidas o de asesinadas o de violadas, etcétera, a un conversatorio, pero no a contar sus casos que ya se sabían, sino un poco a ver cuáles eran las causas. Y ellas, toda esa mesa de señores, de personas, identificó al Estado como el principal responsable por su indiferencia. La indiferencia del Estado ante la violencia contra la mujer es inaudita, la verdad. Y la prueba es la propia Presidenta de la República y el propio Ministro de Educación y el de Salud, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Cuando le preguntan a la Presidenta por las niñas Aguajún y One Piece, que es un tema que vimos, Alberto, ¿te acuerdas? En el Congreso, cuando trabajé contigo en el Congreso en ese año, se le preguntó qué pensaba de las violaciones contra las niñas Aguajún y One Piece. Dijo que hable Morgan Quero, que hable el presidente. Ni siquiera ella tuvo la valentía de decir que atroz, perdón, o sea, cómo puede el Estado, porque es culpa del Estado, es el olvido del Estado. Esas niñas representan el olvido del Estado. Entonces, el Estado sí es responsable de muchísimas, y esas señoras lo dijeron ese día, más que la sociedad, que también es indiferente a veces, que las propias familias, que a veces no son cómplices, es el Estado y la indiferencia del Estado, ¿no?
Volvemos al tema que decía Josefina, de qué le podemos exigir al Estado. Nosotros también somos parte de la sociedad, somos ciudadanos, nosotros tenemos que exigir también que se respeten nuestros derechos, pero estamos como con todo en contra y ahora también con una oleada conservadora que nos empuja cada vez más a una posición, si quieren, defensiva para tratar de mantener esto. Me parece que es interesante e importante hacer la distinción que acaban de hacer ambas sobre los diferentes grados. Está, por supuesto, el feminicidio, que todos decimos, bueno, matar a alguien nunca puede ser aceptable, pero está el micromachismo y las agresiones día a día, y también el mandato que se les da, las mujeres deben ser así. Y luego también esta idea que, por un lado, Josefina decía que también los hombres tienen que participar del desmontaje del patriarcado, pero también el hecho que es, pero si tenemos una presidenta mujer, entonces ahora todo debería ser mejor, porque las mujeres son mejores para las mujeres, y si hay algo que hemos visto, no sé, desde Margaret Thatcher o antes, las mujeres no necesariamente tienen la agenda de las mujeres como la propia. Entonces, eso es también bastante chocante porque también esencializa la noción de, entonces las mujeres son buenas, los hombres son malos, la presidenta es mujer, entonces es buena. Y ese también es un problema de esta gran narrativa de que solo nosotras podremos salvarnos como mujeres. Es tratar de hacer que este diálogo se haga en toda la sociedad. Teresina nos hablaba de lo importante que es la infancia para poder realmente transmitir este mensaje, y también lo importante que es no solamente la casa, el hogar, sino la escuela, donde también aparecen muchísimas de estas nociones de cómo se deben comportar las señoritas y cómo se deben comportar los hombres, que los hombres no lloran, las mujeres no deben provocar a los hombres, es decir, hay toda una cuestión social muy extensa. Entonces, ¿cómo ven ustedes las armas que tenemos nosotras, feministas que estamos buscando cambiar el mundo, en un mundo que no solamente tenemos a la sociedad con una serie de discursos, al patriarcado con estructuras históricas muy poderosas? La familia misma puede muchas veces ser el centro del abuso, y luego el abuso que se da en instituciones, ¿no? El abuso, por ejemplo, de estas niñas que han sido abusadas en la escuela. Es decir, mandan las familias a las niñas a que se eduquen, a que se mejore su situación supuestamente, y terminan siendo ultrajadas, y sobre esa violencia se sigue ejerciendo violencia sobre ellas cuando tenemos a una autoridad como el ministro de Educación diciendo que son prácticas culturales y que entonces, bueno, esas cosas pasan. Ahí hay toda una serie de elementos muy complejos. Tenemos la familia, la sociedad, el patriarcado, el Estado, la escuela. ¿Cuáles son los elementos que tenemos nosotros para seguir adelante con este, si quieren, viento en contra? Hay un punto que señalaste que me parece muy importante sobre que ser mujer no basta, ¿no? Lo vemos con la presidenta, una de las mayores propulsoras de este tipo de proyectos que van en contra de la igualdad de género es la congresista Milagros Aguayo, la presidenta del Tribunal Constitucional, que claro, sigue manteniendo la idea de que la anticonceptiva oral de emergencia es abortiva, ¿no? O que debería servir para prevenir la violación sexual, cuando en realidad es para evitar los embarazos producto de ella, y ocurre después. Y hay una frase que yo comparto bastante y que me parece muy actual. Es una de Simone de Beauvoir que dice: el opresor no sería tan fuerte si no fuera por la complicidad del oprimido. Y como muchas mujeres, o el solo ser mujer no basta para contribuir a la causa de la igualdad de género que favorece a las mujeres en su diversidad. Entonces encontramos muchas mujeres que terminan siendo cómplices de este sistema patriarcal, ¿no? Entonces, la presidenta, hablando de esta ficción de la ideología de género, pudiendo ser la primera presidenta mujer capaz de eliminar el Ministerio de la Mujer, creo que nos dice bastante, ¿no? de lo grave que es esta situación y de cómo mujeres están siendo parte, cómplice
digamos, casi que una parte elemental de este desmontaje de los derechos o los avances en materia de igualdad de género, ¿no? Entonces, creo que es importante cuando hablamos de igualdad de género, por ejemplo, en el ámbito de la política y de poder tener a mujeres en espacios de representación, entender que no solamente es el acceso al poder de las mujeres, sino sobre todo que la agenda de esas mujeres que están en el poder sea feminista, por supuesto, que sea de igualdad de género, ¿no? Y por supuesto que en el desempeño representen los intereses. Uno pensaría que esa debería ser la consigna de representar los intereses de la mujer, ¿no? Pero eso no es lo que vemos. Entonces, creo que hay que ser críticas también de cómo lamentablemente esas mujeres que han llegado al poder están terminando, digamos, de contribuir a básicamente reproducir, fortalecer el mandato de la biología, ¿no? Que la mujer tiene que estar en determinados espacios, tareas de casa, tiene que ser madre, ¿no? Exacto, porque puede procrear, tiene que cuidar a la familia y a los hijos, tiene que quedarse, digamos, en el espacio privado, ¿no? Es reforzar todo lo que los movimientos feministas se encargaron de desmontar, ¿no? Y eso es muy peligroso. De acuerdo. Perdón, dije Jauregui Zaguayo, la congresista que quiere cambiarlo de feminicidio por homicidio. No, Milagros Aguayo, sí. ¿no? Milagros Aguayo, que es pastora evangélica. Pastora, sí, sí. Bueno, las mujeres, yo creo que hay que defender también a las organizaciones feministas que oye, Manuelas, se llamen Demus, Promsex, las Floras o lo que sea, porque la verdad es que las han satanizado demasiado. Y si no fuera por ellas que toman los casos, que defienden, estaríamos en otro lado, la verdad. O esas mujeres que llegaron al poder no habrían llegado, claro, no gracias a los movimientos feministas. Gracias a los movimientos feministas y porque ellas promovieron las cuotas, etcétera. Entonces, yo sí pienso que hay que defender esas organizaciones feministas que realmente trabajan duro, les pagarán, pero que tienen que tener pues dinero para hacer todos sus proyectos, ¿no? Y los trabajan por todo el Perú. Y son las únicas que están moviendo el tema fuertemente y luchando contra los molinos, ¿no? Esa figura, Teresina, de la lucha contra los molinos, me parece que es poderosa, porque en este momento yo creo que todas y todos estamos viendo cómo diariamente se están recortando un poco estos derechos que han sido luchas de muy larga data. Hemos ido logrando cosas. Y vuelvo a algo que mencionaron también ambas, que es este mandato social, cultural de la mujer. Es mujer porque es madre. En reforzar la maternidad, el mandato de la vida. Algunos casos muy religiosos, como es el de esta pastora, pero también desde el ámbito de la Iglesia Católica también. Una visión muy, muy poderosa. Y justamente por eso la cuestión de los derechos reproductivos con el que comenzamos. Pero volvamos al mandato de la maternidad. ¿Qué significa ser mujer? ¿Es necesario ser madre para ser mujer? Parece que algunas de nuestras representantes políticas piensan así. Y también hay un tufillo de juzgar a las mujeres que no son madres, algunas que no son madres porque nunca han querido ser madres y otras que no han sido madres porque no han podido físicamente o porque no han tenido la oportunidad. Y entonces, si es que estamos, como nos dijo Josefina, moviendo todo al ámbito de la biología. Y vuelvo también a Simone de Beauvoir, que dice que uno no nace mujer, sino deviene en mujer. Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre toda esta cuestión tan, si quieren, normativa sobre lo que significa la feminidad? Bueno, esta es una de las preguntas quizás más frecuentes que le hacen a las mujeres feministas, ¿no? Ya, pero define qué es ser mujer, ¿no? Y la disputa ha sido siempre cuestionar la definición de mujer, ¿no? Entonces, si nosotros, y esto lo dice también Judith Butler, si empezamos a delimitar los contornos de lo que significa ser mujer, volvemos a utilizar ese corset del género
para encapsular a determinadas personas sobre lo que significa mujer, y luego lo que no es o lo que no encaja en ese perfil no es mujer. Entonces, no hay una respuesta sobre qué es ser mujer. Lo que te podemos decir para responder o acercarnos a esa respuesta es, te podemos decir que ser mujer es tener miedo. Te podemos decir que ser mujer es sentirse insegura cuando caminamos sola por las calles. Te podemos decir que ser mujer es tener, digamos, que constantemente probar que somos mucho mejores que nuestros pares. Te podemos decir que ser mujer es tener que asumir el doble el costo de nuestros errores. Te podemos decir que ser mujer es que nos constriñan una y otra vez al mandato de la maternidad. Que ser mujer está definido en todas esas formas de imposición desde que nacemos, ¿no? Desde que somos niñas y nos dicen, toma tu muñeca, tu mandato es ser madre, tu mandato es cuidar, tu mandato es quedarte en la casa, ¿no? Y que vamos interiorizando a lo largo de las vidas. Entonces, yo diría que ser mujeres son todas esas barreras que las mujeres en su diversidad, porque además el género es uno de los tantos ejes de opresión que se combina y se dialoga y se agrava con muchísimas otras formas o estructuras que van generando esa mayor desigualdad o esa mayor desventaja en el ejercicio de derechos, ¿no? Entonces, ser mujer depende también de tu clase social, ser mujer depende de tu etnia, depende de tu condición, digamos, si eres una mujer o no racializada, de si es que tienes o no una discapacidad, si es que tienes, digamos, vives en la zona urbana o zona rural, ¿no? Entonces, yo creo que ser mujer es disputar la definición de mujer, o por lo menos desafiar que la biología la determine o la defina, ¿no? Y más bien hablar de lo que siempre han dicho las mujeres, de las experiencias propias de lo que significa ser mujer del día a día, ¿no? O sea, porque por años el sujeto universal, ¿no?, se definió en términos masculinos. Entonces las mujeres siempre han tenido, y por eso el feminismo termina disputando lo que es ese sujeto universal que nunca pensó en lo que era la experiencia de ser mujer o vivir, ¿no?, siendo mujer, ¿no? Entonces es disputar, es disruptivo, siempre va a ser disruptivo. Claro. Y además, mira, ese mandato de que tú debes ser madre se cumple actualmente en el Perú de una manera increíble. Mira, yo vi esta cifra, el 55% de las niñas entre los 8 y 11 años deben encargarse de las tareas del hogar. El 55% de las niñas peruanas entre 8 y 11 años deben encargarse de las tareas del hogar. Esto significa que tienen que dejar de estudiar, que pierden la posibilidad de un trabajo mejor, y sobre todo en las zonas más vulnerables y rurales, etcétera, ¿no? Pero es una desventaja, y ese es el mandato que se está cumpliendo. Tú tienes que ocuparte de la casa porque no hay otra, y esa es la niña, siempre la niña, ¿no? O la niña o la adolescente. Entonces eso es, para que eso desaparezca también va a tener que pasar correr mucha agua bajo el río, ¿sí? Bajo el puente. Sí, el tema de lo que se espera, ¿no?, de las niñas, lo que se espera de las mujeres, lo que hice referencia al inicio, el doble turno de las que son madres, que tienen que, además de tener un trabajo fuera de casa, tener otro trabajo dentro de casa, y el tema también de la diferenciación. Recuerdo hablar con feministas que empezaron con el feminismo latinoamericano y luego la crítica postcolonial al feminismo, digamos, de mujeres muy privilegiadas, mujeres racializadas como blancas, mujeres que tienen a una servidumbre que se encarga de hacer todo. Entonces, el mandato aquel de tener 2 trabajos no es el mismo, porque si tienes a una empleada que hace todo tu trabajo y a una ama que se cuida del niño, entonces no necesariamente tienes eso. No sé si recuerdan la película Mary Poppins. La personaje principal de Mary Poppins es la mujer que cuida a los niños de una sufragista. No sé cuántos recuerdan el momento en que aparece la madre de estos niños, porque ¿por qué están con Mary Poppins todo el día? Porque la señora tiene que luchar por el voto de la mujer. Y entonces ella tiene que entretener a los niños. Hay una parte que ya sale cantando, hablando del voto de la mujer. Entonces hay esta primera oleada de feminismo
muy atravesada por la clase y en el caso nosotros latinoamericanas por la raza y la racialización y quienes tienen realmente derecho a tener derechos. Es decir, cuando se da el voto a la mujer en el Perú, por ejemplo, no son todas las mujeres peruanas que alcanzan el voto cuando se da en 1956. Claro, las analfabetas no tienen el voto, no son todas las mujeres. Es más, tan es así que Aya de la Torre no quería luchar por el voto de la mujer porque decía, solo van a votar las señoras ricas y conservadoras que no van a votar por nosotros. Y entonces a Magda Portal, que es una de las primeras feministas peruanas, la sacó del APRA prácticamente para que no le esté aguando el pastel y le esté poniendo problemas. Y entonces estamos viendo que también históricamente las luchas feministas están atravesadas de una problemática muy diversa. Lo que nos hablaba Teresina de ese porcentaje de niñas que tienen un mandato de en casa abandonar los estudios, cuidar a los hermanos, cocinar, limpiar, hacer. No son todas las niñas tampoco. Entonces, en ese porcentaje, si lo cruzamos con un análisis de clase y raza, vamos a ver que así como no todas las mujeres en el Perú somos iguales, no todas las niñas son iguales, No. las oportunidades son muy limitadas. Claro, no, definitivamente la niña rural es totalmente distinta a la niña de las ciudades, ¿no? En la Amazonía, por ejemplo, el caso de las niñas Aguajún y One Piece, son niñas que también que van a la escuela y que quieren ser de repente doctoras o profesoras o abogadas, pero no terminan con unos embarazos a los 13, 11 años y ese es su destino y no hay vuelta que darle porque no tienen dónde ir, a qué universidad ir, no tiene quien las salve, no tienen una autoridad que las lleve a una que las ayude. Entonces están condenadas a repetir lo que hacían la mamá, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay otras niñas también, por ejemplo, en la sierra, que ven a la madre de pronto tiene 35 o 40 años, que tiene un hijito cargado acá y que está cocinando y más hijos, y la niña de 13, 14 años ve que irse a trabajar a La Pampa o a 15.000 es mucho mejor que estar como su mamá, ¿no? Entonces creen que salen de la violencia de su casa para irse a una violencia peor. Y esa es una realidad actual, ¿no? Sí, porque también un tema que no hemos tratado es el terrible tema de la violencia ejercida en el trabajo sexual, la violencia de la trata, la violencia de las niñas a las que hacías referencia hace un minuto, que tienen vidas muy difíciles, que quizás están buscando una manera de salir de cierto tipo de violencias y caen en otro tipo de violencias. Sí. Quizás nos puedes contar un de poco violencia, más. Claro, mucho de la trata significa eso, ¿no? Ahora hay un tema de le llaman desaparición intermitente. Las niñas de repente de 14, 15 años desaparecen una semana, 2 semanas, se van a trabajar a un bar, a tomar con hombres o qué sé yo, porque les pagan, les quitan su DNI o lo que sea, pero después regresan a sus casas con poquito de plata, la mamá los padres ya no denuncian, reciben esa plata, etcétera, y entonces empiezan en un círculo de violencia horrible. Y hay padres también que explotan a sus hijos sexualmente, les toman fotografías, etcétera, para venderlos como sexualmente. Y también niñas que ven que saben, tienen una idea de que están yéndose a la boca del lobo, pero dicen de repente, pues me puedo comprar unas zapatillitas o un celular y vivir mejor que mi mamá, ¿no? Y se van a la trata. No van voluntariamente, obviamente nadie va voluntariamente a eso, pero se entrampan en eso, ¿no? Claro, en una vida de oportunidades absolutamente limitadas, claro, lo que quizás en un segundo puede parecer una mejora es realmente caer en una trampa, claro, más profunda. Claro, me refiero a las que van por esos anuncios y hay otras que las secuestran, que es diferente, ¿no? Pero las que van por los anuncios de se necesita cocinero en el kilómetro 81 de La Pampa, más o menos saben que van a ir a un bar, etcétera, y caen en la trampa, ¿no? Pero lo hacen porque también los hogares en el Perú son muy violentos también, ¿no? Eso es algo que la gente con mis hijos no te metas no entiende, no quiere comprender, ¿no? Que no son familias perfectas. La mayoría de las familias del país son monoparentales, son la madre y la pareja de turno y los hijos. Siempre va cambiando, entonces no son esas familias perfectas que ellos creen, entonces es bien difícil sobrevivir así, también hay que comprender eso, ¿no? Esa situación de las niñas.
Lo más curioso también es que muchos de estos grupos se llenan la boca hablando de proteger a la familia, ¿no? Normalmente cuando ven como amenaza, ¿no?, el matrimonio igualitario, ¿no?, que hay que preservar el núcleo familiar, la unidad familiar, como si las familias en el Perú no fueran fuentes de violencias, como si entre los principales perpetradores de la violencia sexual contra las niñas son padres, tíos, familiares, ¿no? Entonces, ¿de qué familia estamos hablando? Yo no los veo a ellos marchando por la integridad o por la libertad sexual de estas niñas, ¿no? Entonces, ¿de qué unidad familiar estamos hablando cuando, y esto también porque se escandalizan, ¿no?, que una mujer decida interrumpir voluntariamente su embarazo, y esas mujeres que crían a hijos solas, ¿y el padre? Y el padre no está en la práctica abortando de su obligación parental. No es exactamente lo mismo, pero lo puede hacer porque físicamente no está atado y no es él el que debe cargar con digamos, la condición física que, en el caso de las mujeres, pues lamentablemente producto de una relación sexual, que en muchos casos es violación también, ¿no?, es la mujer la que termina siendo o pagando las consecuencias de esa violencia con embarazos no deseados, ¿no?, y quien asume también el peso de esa maternidad, no deseada, ¿no? Entonces, claro, familiares que son en muchos casos los principales perpetradores y que sin embargo eso revela también esa inconsistencia, ¿no?, ese doble discurso de muchos de estos movimientos de con mis hijos no te metas, ¿no? Tenemos entonces muy claro el camino que nos toca recorrer, que no es fácil. Tenemos que seguir hablando de esto, preguntando, comentando, escribiendo, leyendo, discutiendo, y un poco en ese espíritu quisiera abrir aquí la mesa para preguntas, comentarios. Hola, Natalia. Era el tema que mencionaste, básicamente la tentativa de feminicidio. Yo como periodista he tenido 20 años, ya no trabajo en periodismo, pero 20 años trabajando como periodista para cadenas internacionales. Hicimos un reportaje para la BBC sobre el tema del feminicidio y el abuso contra la mujer en el Perú. Y ahí pude ver varias cosas. Estoy empezando porque estoy 95% de acuerdo con todo lo que han dicho ustedes. Pero hay un tema ahí que es el tipo legal de la tentativa de feminicidio. A ver, yo soy abogado de profesión, pero no ejerzo hace 25 años, así que probablemente me esté equivocando. Si es que es así, me corrigen, por favor. El fiscal pide tentativa de feminicidio, por lo que ve como una agresión hacia una mujer por parte de un hombre. Si no se configura como ese caso como una agresión que potencialmente ha podido terminar en un homicidio o un feminicidio, entonces el agresor se va a su casa. Eso lo hemos visto y ha pasado reiteradas veces. ¿Por qué los fiscales piden eso? Por la presión de muchos grupos, muchas veces, muchos grupos feministas, sin tratar de atacar para nada a los grupos feministas, y eso resulta contraproducente, porque si pidiesen algo más realista, como lesiones graves, como lesiones leves o como lo que sea, entonces se configuraría el tipo legal, el juez se podría pronunciar al respecto y el energúmeno se iría a la cárcel. Pero si de pronto ven que hay una filmación donde un abusador le da un par de cachetadas a una mujer y por presión social el fiscal pide que eso sea tentativa de feminicidio, vamos, siendo realista, nadie mata a nadie con 2 cachetadas. Entonces, eso realmente no se configura como el caso de alguien que quiso provocar un homicidio, que quiso matar a alguien, con lo cual la persona se va libre. Y eso ha pasado en reiteradas oportunidades. Entonces, yo creo que hay un tema acá de explicar y diseminar lo que es el tipo legal
entre la población, que la gente entienda la diferencia entre feminicidio, homicidio y lo que es, o sea, cuál es la diferencia entre una bala perdida que mata a una mujer y un feminicidio, ¿no es cierto? Y qué cosa es una tentativa de feminicidio con lo que es una agresión a una mujer. Entonces, todo eso se mezcla, pero de pronto, digamos, todo se va para un extremo donde la sociedad pide a gritos que todo sea feminicidio, porque ya se volvió el tema de campaña que está 90% justificado, pero justamente en el 10% de los casos en los cuales no está justificado, resulta contraproducente. Ya. ¿Fernando? Sí. Ya, gracias por la pregunta. Lo primero es que lo de tentativa es básicamente el grado de ejecución de un delito, ¿no? Está en todos los delitos, se distingue del que se ha consumado o no, dependiendo si hay un resultado, en este caso, de pérdida de la vida, ¿no? El feminicidio en grado de tentativa es el feminicidio que no tiene como resultado la muerte de la víctima, pero que estaba encaminado a ese resultado, ¿ya? Para determinar cuándo un feminicidio clasifica como en grado de tentativa, hay muchos elementos y a nivel de la jurisprudencia que permiten a los operadores de derecho, por ejemplo la Fiscalía, poder clasificarlo. ¿Utilizó un cuchillo o utilizó las manos? ¿Utilizó una pistola o utilizó... ¿En qué parte del cuerpo, ¿no? Fue la agresión? Claro, si tú me dices que la agresión fue en las muñecas, posiblemente te diga que el riesgo a la vida o a la integridad, ¿no? Pareciera que es más a la integridad que a la vida. Pero si tú me dices que tiene, digamos, marcas en el cuello, ¿no? Por más de que el resultado muerte no haya sido, uno podría deducir que fue un riesgo a la vida, porque si seguía apretando más, el resultado podía ser ese. Claro, el ejemplo que tú me pones de la cachetada posiblemente no sea, digamos, como caso aislado, una tentativa de feminicidio. Pero obviamente hay que ver caso por caso. Yo no creo, y habrá que ver en todo caso si es que tú tienes un ejemplo, que pudiera graficar que efectivamente no hay elementos de prueba que sustenten que los actos estaban encaminados a acabar con la vida de la mujer, ¿no? Porque claro, es cierto, tienes otros tipos penales que también muestran esa violencia basada en género, ¿no? Y que tú podrías decir, en un caso de agresiones, ¿no? Que no acaba, digamos, que no termina siendo tan grave como para que la vida de la mujer sea privada, ¿no? Podías utilizar un tipo penal distinto, ¿no? Pero dependerá del caso, porque, nuevamente, la intención del agresor no está, uy, yo no quería matarla, uy, ¿no ves? No es un feminicidio. No importa que no querías, porque tus actos estaban encaminados a poner materialmente en riesgo la vida de la mujer. Entonces, es muy distinto el arma que utilizaste, ¿no? Depende del arma que utilizaste, la violencia que ejerciste, el contexto en el que se perpetraron esos actos de violencia, el abuso de desigualdad o la desigualdad de poder entre la víctima y el perpetrador, el lugar en donde se ejerció esa violencia, y todos esos elementos te podrán indicar si es o no, si cabe hablar de una tentativa de feminicidio, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, y eso lo entiendo perfectamente. O sea, mi tema es básicamente que en los casos en los cuales no se tipifica, ha habido presión social para que la Fiscalía pida eso. Y como bien lo sabes, tú siendo abogada, el juez no se puede pronunciar ante algo que no se ha pedido. Entonces, desafortunadamente, por no haber pedido el tipo penal adecuado, ¿no es cierto?, el perpetrador se va a su casa. Y eso ha pasado. No quiero mencionar casos específicos con nombres y apellidos porque los tengo en la cabeza. Te digo, hicimos un reportaje que salió internacionalmente para eso. No quiero mencionarlos ahorita, pero probablemente te los imaginas. Ya, ok. Bueno, un fiscal debe tener los elementos de convicción suficientes como para proceder con una acusación y saber que tiene un caso solvente para ganarlo, ¿no?, en el juicio. Entonces, si no tiene esos elementos de prueba suficiente, sabrá que lo perderá, ¿no? Entonces, ya es un tema, digamos, de la capacitación de los operadores de justicia, ¿no? Y nuevamente, con respecto a las diferencias entre un feminicidio y un homicidio, el feminicidio no basta. Claro. Exacto. Pongamos que una persona va a velocidad alta en su vehículo y, claro, y atropella a una víctima que de casualidad es mujer, claro, eso no es un feminicidio, ¿no? Exacto. No, la bala perdida no es un feminicidio.
feminicidio es la más cruenta manifestación de violencia basada en género y, para ponerlo en sencillo, es el acto de matar a una mujer por su condición de tal, que significa el acto de matar cuando una mujer desafía un estereotipo de género. ¿Qué es un estereotipo de género? Bueno, hay distintos tipos, ¿no? O cuando está en situación de inferioridad física. Claro, habrá que ver los casos en concreto, pero si hay una relación de poder, eso te permite ver también que hay una desigualdad de género y, por tanto, seguramente el hombre ejerce la violencia para corregir, para disciplinar y para imponer ese mandato de género que le corresponde a la mujer por ser mujer. Muchas gracias. Tenemos a Pablo. Aquí. Buenas noches con todos, con todas y con todes. Gracias por generar este espacio para reflexionar, para que ellas hablen y por lo menos abordar desde todas las aristas necesarias. Soy Pablo Antonio, soy politólogo y gestor cultural y quería solamente complementar unos datos. Desde el lado de la gestión cultural, por ejemplo, a partir de un informe que se elaboró el año pasado, que es sobre la condición sociocultural y laboral de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, hay datos, por ejemplo, que son relevantes y que nos deben llamar a la acción. En el Perú, las mujeres artistas ganan 45% menos que los hombres, por ejemplo. En el Perú, solo el 12% de las mujeres artistas acceden a salud, mientras que el 24% acceden a este servicio de salud. El 84% de las mujeres artistas no tienen ni tendrán jubilación, mientras que el 67% de los hombres sí lo tendrán. En el Perú, solo el 9% de las mujeres termina la universidad y algunas de ellas logra por fin ejercer su profesión, que es también otra de las barreras que hay que señalar. En el Perú, el 18% de las mujeres artistas no terminaron la primaria, por ejemplo. Y en el Perú, solo el 5% de las artistas trabajan bajo contrato actualmente. Solo los hombres alcanzan el 14%. Es decir, el doble, más del doble de este porcentaje. Y un segundo punto, con respecto a la reflexión que han estado mencionando, que nos implica a los hombres, es nosotros, ¿qué vamos a hacer frente a esta situación? ¿Qué acciones? No solamente como aliados, sino también los hombres en todos los espacios que socializamos, en todos los espacios que podemos ir ganándole terreno o quitándole terreno al machismo. Y como decía José Saramago en una entrevista que le hicieron hace muchos años, él decía que, por ejemplo, en el tema de la violencia de género es un asunto de los hombres. Son los hombres los que deben salir a marchar, son los hombres los que deben mostrarse en contra, enfurecidos, y sobre todo que tomen acción en el discurso político, en la acción pública, que sobre todo tomen cartas en el asunto, que cuando escuchan a un hombre hablar mal de una mujer, pasar fotos en un chat, hablar o perjudicar las condiciones laborales de una mujer, o el hostigamiento, o lo que alguien escucha de un amigo que es de la promo o algo parecido, tomar acción, ya sea de manera directa o relevando esto a las autoridades pertinentes. Pero no podemos los hombres buscando leguleyadas o artificios legales para poder escapar de nuestra responsabilidad. Y acá como hombres todos estamos involucrados. Tenemos que tomar acción. Eso por mi parte. Muy amable. Gracias. Estamos más como Pablo, que nos apoyen. Tenemos aquí a Patricia. Sí, mi intervención iba un poco en el mismo sentido y quiero acá que tal vez nos hagamos la pregunta que hemos estado haciendo mal las mujeres, porque creo que hemos llegado a un punto muy complicado en el que sí, hemos avanzado, hemos conquistado nuestros derechos, pero creo que estamos pasando en este momento en particular con una contraofensiva del machismo, que estamos escuchando frases que hace 10 años era imposible que alguien las dijera sin ponerse colorado. Y mi pregunta es, hay dos cosas que a mí me preocupan. Una es el hecho de que los hombres no están incluidos en todas estas campañas. A nosotros nos enseñan cómo cuidarnos, cómo detectar el machismo, cómo detectar las agresiones, y a los hombres no les enseñan. Nunca tienen una capacitación para saber cuántos van a ser están siendo machistas ellos. Creo que a Gustavo Rodríguez es el único que le he leído un libro en el que se reconoce padre de hijas que ha tenido que desmontar su cultura patriarcal. Y mi pregunta es, ¿cómo hacemos? Porque lo otro que también me preocupa es que hemos entrado en una época en la que la cancelación era de tal magnitud que un hombre que habría tenido alguna agresión machista o se ha comportado como le enseñaron a comportarse, queda sepultado para siempre, jamás. Y
hay que decirlo con todas sus letras. Lo que estamos creando son monstruos, porque si a alguien le dices, a alguien que cometió un error, que fue agresivo con una mujer, no le das una salida, y no digo por esto perdonarlo, no, obligarlo a ir a un programa de rehabilitación, que un juez determine que ya se curó de su machismo, que haya algunas, es que si no, simplemente nunca más esa persona va a tener un solo incentivo para dejar de ser la bestia que era. Y probablemente lo sea con más cólera todavía. ¿Qué hemos perdido de vista centrando toda la lucha de la violencia contra la mujer en la mujer? Bueno, yo creo que eso también le corresponde al Estado, ¿no? El Estado es el principal responsable de esas campañas de prevención. Tiene que ser para hombres y mujeres y no grupos aislados. Hay un grupo aislados que hacen masculinidad, trabajan las masculinidades, pero son grupos muy aislados. Pero sí, yo creo que el Estado tiene que hacer campañas mucho más agresivas en todo sentido para la violencia sexual y donde involucre al niño. Los niños son víctimas también. Los niños y adolescentes son víctimas del abuso sexual muchísimo. Lo que pasa es que eso es un tema casi que no se escucha mucho, excepto ciertos casos grandes, pero son campañas y la educación en los colegios. Eso es lo que debemos decir, es pelear por la educación sexual integral, pues. Yo pelearía porque no haya colegios solo de hombres, para empezar, ¿no? Bueno, ahí hay varios puntos que has tocado con necesidad, ¿no? Porque, a ver, por el lado del rol de los hombres para desmontar estas estructuras que les favorecen, ¿no? En la práctica, en mucho porque se trata, digamos, de estructuras que se basan en poder, ¿no? En distribución de poder. Hay personas, lamentablemente, ya no hablo de generaciones mayores, sino jóvenes hombres que piensan que el avance de las mujeres supone una amenaza a su situación, ¿no? O que lo ven con malos ojos. Yo creo que ahí, claro, tampoco es nuestro rol reeducarlos, ¿no? O sea, obviamente hay una tarea también que debe partir de qué hacen los hombres, cuál es la reflexión que tienen sobre su posición, cuáles son las mujeres de su vida, también que esperemos que les ayude también a reflexionar sobre la sociedad que le depara a esas mujeres que tanto aman y que debería llevarlos a ser aliados en desmontar esas estructuras que les desfavorecen. Creo que el rol del Estado es fundamental. Hablaba de esta política, no sé si lo recuerdan, de esta política de hombres por igualdad, que terminó además siendo punto de burla, ¿no? Porque los hombres vestían pues los mandiles rosados, ¿no? Y entonces empezaban a cuestionar, qué sé yo, su virilidad, ¿no? Típica reacción inmadura de ciertos actores. Pero hay esfuerzos que por muy pequeños que eran se estaban dando. Ya no hay nada. Es más, ya ni siquiera se habla de masculinidades alternativas. Y yo creo que es importante que los varones en uso también de una autocrítica, reflexión, no solo si es que ellos mismos no han tenido un historial de violencia, sino si han sido testigos. ¿Y qué hicieron cuando fueron testigos? ¿Cuál fue su rol en contener ese acto o en reeducar al amigo? Sin necesariamente decirle o cancelarlo, porque hay que entender que el género, ¿no? Lo hemos interiorizado todos y todas. Y que así como se ha construido, es deber de todos y todas deconstruirlo. Pero esa deconstrucción requiere educación, ¿no? Y entonces, claro, nada hacemos cancelando a la persona que ha vivido toda una vida en una sociedad profundamente machista y que termina reproduciendo simplemente las mismas taras, ¿no? Entonces, pero claro, ¿a quién le delegamos esa tarea de deconstrucción? ¿A las mujeres? Ya tenemos bastante, ¿no? Entonces, es también una reflexión para los mismos varones para que nos acompañen en las luchas. Detrás en las marchas, pero en las marchas, ¿no? Y que asuman ese rol, porque los necesitamos, porque no podemos seguir luchando contra este monstruo que cada vez es más grande solas. Y necesitamos a hombres, porque ya sabemos que ser mujer no es sinónimo per se de ser o feministas, o menos aún de promover la agenda de igualdad de género. Necesitamos a los varones en esta causa, pero los necesitamos
activos, no en un rol pasivo de simplemente o sea, hay que escuchar, hay que atender, pero tiene que haber un compromiso real de en todos los espacios de socialización en donde puedan ser testigos, que puedan ser testigos de estas formas de discriminación, desde las más sutiles hasta las más letales, ¿no? De reeducar a los amigos, a los colegas, ¿no? Porque hay mucho performance, ¿no? Entre los mismos grupos de hombres actúan totalmente distintos que cuando están con mujeres presentes, ¿no? Entonces, eso también nos debe llevar, debe llevar a la reflexión a los mismos varones, ¿no? Que son bienvenidos en la lucha, por supuesto, y más que los necesitamos, pero requiere un compromiso real, ¿no? Tenemos aquí una pregunta de Alberto, una pregunta aquí. Entonces, y de atrás tenemos una mano que la veo Denise, muy entusiasta y no la vamos a perder. Así que primero aquí adelante, tenemos 2 manos atrás muy entusiastas. Sí, brevemente quería la opinión de la mesa sobre ese fenómeno de las TERF, que son personas que se identifican como feministas, pero que excluyen a las mujeres trans, lo cual desde el punto de vista histórico es un poco desconcertante, porque el movimiento LGTB creció sobre los hombros del movimiento feminista, ¿no? Y ahora hay un sector que en el Perú creo que es pequeño, pero que en México, Reino Unido, Estados Unidos son más grandes, que están excluyendo a las mujeres trans de la lucha feminista. Yo quería saber qué opinión tenían al respecto. ¿Alguno de aquí es fanático de Harry Potter? Cancel. J.K. Rowling, la autora, es una de las TERFs más vocales en Twitter, en X. Y es muy interesante ver cómo hay esa visión. Hay muchas mujeres de mi generación muy feministas que no soportan la idea que existan personas que nacieron con los privilegios de ser hombres, que ahora son mujeres, que pretendan que son mujeres. Y a mí me resulta muy llamativo y muy sorprendente y muy problemático. Pero sí existe mucho eso y crecientemente. Yo voy a contar una anécdota personal y no voy a decir nombres, pero hace unos días una mujer feminista que considero aliada y querida, y es una amiga, me escribe, ¿no? En una suerte de catarsis: ¿qué hacemos? Están eliminando el Ministerio de Mujer, mira estos retrocesos que estamos... Y de pronto me dice: mira, te voy a decir algo que no debería decirlo en público, pero te lo voy a decir, ¿no? Y yo ahí... Por algo no debería decirlo en público, ¿no? Ya cuando comenzamos así... Bueno, ¿ya? Y entonces, claro, y entonces me decía: pero yo tengo esta idea, ¿no? Mira lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Están como utilizando, ¿no? Digamos, discursos transfóbicos, ¿no? Para dividir los feminismos, por un lado, pero por otro lado, como para también en paquete hacer este retroceso en materia de género, ¿no? Y entonces yo creo que hay que priorizar las batallas y hay que defender únicamente la igualdad salarial, el techo de cristal, ¿no? Ya van viendo qué feminismo ves, y determinada otra causa, y ya no estar peleando una y otra vez por la comunidad LGTBI. Bueno, cuando yo recibí ese mensaje, dije: le hablas a la persona equivocada, claramente. Si alguien ha leído las cosas que publico, ¿no? No. Entonces, claro, le dijo con todo respeto, porque, claro, uno no quiere generar más crispación. ¿Cómo hacer para conciliar en esa disidencia también, ¿no? Y entonces le dije: mira, con todo respeto discrepo de tu posición, ¿no? Yo no creo que podamos dividir las luchas, porque la comunidad LGTBI está integrada por mujeres lesbianas, por mujeres bisexuales, por mujeres trans, que viven las mismas barreras, o si no más agravadas, que las mujeres cis, que las mujeres heterosexuales. Tú no puedes dividir comunidad LGTBI, o peor aún, excluir a las mujeres trans y a su vez defender los derechos de las mujeres, porque si defienden los derechos de las mujeres, lo son en su diversidad. Y toda la vida los movimientos feministas hemos luchado contra la determinación de la biología como biografía, ¿no? Entonces,
tú no puedes sostener este discurso de que porque naciste con genitales masculinos, entonces de pronto de un día quieres ser mujer. No, es que la identidad de género siempre fue mujer. Las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres y las personas no binarias son personas no binarias. Y es nuestro deber respetar la identidad de género y asumir que el eje de opresión de tanto mujeres en su diversidad es el mismo. Por tanto, no podemos diluir las luchas, ¿no? O sea, nosotros las feministas nos hemos favorecido de los movimientos de la comunidad LGTBI y la comunidad LGTBI también se ha favorecido de las luchas de los movimientos feministas. ¿Peleamos juntas o nos hundimos juntas? Esa es mi posición. De acuerdo. Yo la verdad que no sé mucho de eso, pero sí no conozco ninguna feminista que me haya dicho que estaba en contra de las mujeres trans, pero sí me parece que no he escuchado de verdad, no estoy al tanto, pero sí, creo que estoy un poco aislada, pero sí, me parece que es un grupo muy vulnerable acá en el Perú, las chicas trans, me parece muy vulnerable, ¿no? Sí, hay una cosa que se está imponiendo que es tan absurda porque es volver a la biología pura, que son las mujeres que menstruan. Entonces, bueno, las que tenemos la menopausia ya, sí, para sacar a la biología de por medio. Pero teníamos otra pregunta aquí. Sí, bueno, gracias. Primero felicitarlas por lo brillante y lo clarificador de los conceptos. Una cosa que hay que tener presente en esto que estaban comentando de cómo tienen que ser las luchas, un ejemplo clarísimo de cómo va el mundo y además no solamente por la ola conservadora, sino por la parte política, son las elecciones en Alemania, ¿no? En las elecciones en Alemania, las mujeres menos de 24 años, claramente por izquierdas, que defienden derechos al aborto, derechos conseguidos por las mujeres, y los hombres de menos de 24, claramente por la extrema derecha, que está en contra de estas reivindicaciones de las mujeres, ¿no? Entonces, es un tema que va a venir y que, más allá de esta ola conservadora, ya tiene un sustento en las personas que se han sentido agredidas o que han sentido que han perdido privilegios. Estamos sin privilegios, pero estos chicos han perdido privilegios, se ven desplazados, y es un tema que hay que tenerlo en cuenta y que seguramente lo que pasa ahí va a pasar en todo el mundo, ¿no? Y otro comentario, también hablando hace poco con mi hija, que es bióloga, decía, yo no sé por qué los científicos sociales hablan tanto de biología. O sea, no entienden nada. Lo que pasa, ella trabaja con aves, decía, si supieran la cantidad de cuervos gays que hay, no estarían hablando básicamente eso, gracias. Muchas gracias por los comentarios. Teníamos a la mano alzada ahí atrás, muy animosa. Hay una aquí a la derecha y otra un poquito más a la izquierda. ¿Qué tal? Bueno, gracias por el evento y estaban preguntando qué pueden hacer los hombres. Yo me llamo Denise, soy académica, cuando estoy en Perú más activista, cuando estoy en Reino Unido más académica, pero lamentablemente esta problemática es así no solamente en Perú y es bastante triste porque incluso en Europa, si uno ve las facultades, hay menos composición de mujeres y ni qué les digo de mujeres que han nacido fuera de Europa, mujeres racializadas, mujeres jóvenes. Yo trabajo temas masculinizados, digamos, corrupción, crimen, aún menos mujeres. Y cuando dicen, ¿qué podemos hacer los hombres? Bueno, como docente les digo, las mujeres suelen ser mejores estudiantes, pero tienen menos confianza para hablar en público. ¿Qué pueden hacer? La primera palabra, dénsela a una mujer. Lamentablemente aquí las primeras palabras han sido para dos hombres, y entonces nos comenzamos a reír porque estamos acá con un grupo de amigas de Josefina, que somos parte también de personas que queríamos visibilizar el trabajo de mujeres en medios de comunicación, que lamentablemente ha habido un retroceso, lamentable, y ya no sabemos más qué hacer. Pero cada vez que ustedes piensen en un panel, que están en sus empresas, en sus organizaciones, ¿a quién le dicen que tome las notas? ¿Quién organiza la chancha? ¿Quién reparte la torta del cumpleaños? Miren, y probablemente sea una mujer joven, una mujer junior, esas cosas tienen que cambiar. Y son pequeñas cosas que podemos hacer hombres y mujeres y aliados o no aliados, porque en realidad parten de nuestros sesgos inconscientes. Pregúntenle a ChatGPT, ¿qué es un politólogo? Va a salir un hombre blanco, mayor, con barba, en fin. ¿Qué es un astronauta? De nuevo, un hombre blanco que habla inglés. Y entonces, ese tipo de cosas son los que creo que podemos ir avanzando de a pocos,
Y nada, gracias por el espacio. ¿Aquí me paso el micro? Gracias. Y con pena, creo que la última palabra también la va a tener un hombre. A menos de que alguien más se anime. Ante todo, buenas noches. Quería yo hacer una pregunta acerca del feminicidio. Quería yo saber si en caso del feminicidio es porque sus padres de repente del niño que ha nacido ha sido golpeado o insultado. ¿Es verdad eso que es por las malas crianzas de su mamá? Desde muy niño que le ha insultado y golpeado y hasta llegar a una edad adulta. Y entonces ya como ha crecido con esa violencia, eso entonces... había escuchado una parte que decían la violencia no nace, sino se hace. Y a ello me di a entender, ¿será posible que por las malas crianzas de su mamá se regenere todas esas cosas y por eso hay tantos hombres violentos que insultan o golpean hacia las mujeres o tanto a otras personas también y son violentos? Porque en las noticias he visto demasiado que hay y quería saber acerca de eso. Como madre de 3 hombres, puedo decir que es un esfuerzo diario tratar de hacer de ellos feministas, pero se logra. Hay un estudio muy interesante que realizó Indaga, Observatorio de Criminología en el Ministerio de Justicia, que realiza entrevistas a feminicidas condenados, ¿no? Y analiza el perfil de un feminicida, ¿no? Es cierto que hay un mito de que quien ejerce la violencia es porque en la niñez fue expuesto o fue víctima directa de violencia. No es tan descabellado. No son todos los casos. Lo que es importante entender es que no es determinante. Que un niño puede haber sido víctima de violencia o haber estado expuesto a violencia por parte, en muchos casos, del padre hacia la madre o de los padres hacia los propios hijos, es un factor de riesgo. Pero es importante entender que el feminicidio, así como todas las formas de violencia de género, son multicausales. No hay una sola causa. Por tanto, es la convergencia de muchos factores de riesgo y pocos factores de protección que impidan que ese comportamiento sea violento a futuro. Entonces, claro, la exposición es un factor de riesgo, pero, por ejemplo, el cuidado, la crianza con amor, digamos, o en el colegio, ¿no? Otros espacios de socialización que puedan contener o neutralizar esos factores de riesgo, como podría ser una educación con enfoque de género que permita a los niños y niñas que han estado expuestos a esos factores de riesgos a entender que las mujeres y los varones son iguales sujetos de derechos, que tienen, digamos, también el mismo derecho a vivir una vida libre de violencia y todo lo que corresponde a un enfoque de género en la educación básica, ¿no? Entonces, no es un determinante, pero sí es un factor de riesgo. Y eso nos obliga a atender también la violencia en la infancia. No es solamente un mito. Creo que es importante entender que la violencia puede ser cíclica y es también obligación al momento de atender los feminicidios entender qué lo causa. Y una de esas causas es a nivel, digamos, interpersonal, de la familia, del hogar en el que creció, en donde la violencia ciertamente puede servir para incentivar o generar modelos de comportamiento, como también puede servir para ahuyentar y no volver a repetir esos actos a los que fue expuesto el niño. Sí, y también quería yo saber acerca de en caso del feminicidio que anteriormente en los años 70 y 80 los hombres respetaban mucho a las mujeres, casi no había mucho, pero ahora últimamente lo veo que es más, que cada año va aumentando, así. No creo que los números... No existía el feminicidio como No, tipo pero penal. Lo que pasa es que no existía el feminicidio como un tipo penal y no era no era público, ¿no? Ahora cualquier feminicidio es público, no es de interés público, no es un caso privado. Era crimen pasional, se les llamaba crímenes pasionales cuando mataban, pero eso siempre ha sido así, ¿no? Solo más escondido, ahora es público, ¿no? Sí. Además también... Es de interés público. Exacto, o sea, el feminicidio, incluso cuando se crea en el 2011, inicialmente era únicamente el de carácter íntimo, ¿no? El que ejercía un esposo, exacto, convivente. Y claro, era encuadrado como un crimen pasional, que es claramente un estereotipo de género, ¿no? Claro. Pero que ocurría, que siempre ocurrió, sí. El tema también es desde cuándo lo medimos, ¿no? ¿Y cómo se mide? Exacto, si es que era o no condenado en ese momento, ¿no? Sí.
Ah, ya. Sí, Gracias. A ti. Sí. Sí, es muy, no sé en el Perú, pero en el Reino Unido se habla muchísimo del momento en que la violación dentro del matrimonio se convierte en un delito y es hace demasiado poco. Sí. Es decir, que no existía la posibilidad siquiera de que se diera una violación porque era un matrimonio. Hasta 1997, el violador, incluido en violación grupal, podía eximirse de responsabilidad penal si se casaba con la víctima. Hasta hace poco. 97. 97. No, ni existía. Así es. Así que bueno, con esos mitos históricos no sé si tenemos a alguien más, pero creo que la última voz sí la hemos tenido nosotros. Gracias. Una vez más agradecer a todas y todos por su presencia, sus preguntas, su participación, a las suscriptoras y suscriptores de Jugo de Caigua, a quienes aún no se han suscrito, aquí los invitamos a que nos ayuden a que el jugo se siga licuando. Muchas gracias. Muchas gracias a Jugo.